Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar este neceser que para mi gusto más bonito no puede ser. Si lo abrimos vais a ver que en el interior tiene tres compartimentos, dos que son iguales, bastante grandes y uno central un poco más pequeñito. Y en la parte de fuera, como veis, he combinado dos telas que hacen contraste pero son en la misma gama, esta de flores y esta de cuadros, y lo más importante es esta decoración que he hecho con estas flores tan especiales. Como veis, es un tutorial en el que vamos a aprender dos cosas, por un lado el neceser y por otro lado las flores, que las podéis utilizar para cualquier otro trabajo. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy emplearemos los siguientes materiales: dos telas que combinen entre sí para la parte exterior, una tela para el forro, distintos trocitos de tela para las flores que van en la parte exterior, una cinta decorativa que pondremos en la unión de estas dos telas, una cinta de bies, en este caso es de 18 milímetros de ancho y es un color que hace juego con las telas que estoy utilizando, pero también podríais utilizar una cinta de bies que hiciera contraste. Para cerrar el estuche voy a emplear esta cremallera que se conoce como decorativa o japonesa, pero también podéis utilizar una cremallera normal. Os explicaré la diferencia a la hora de colocarlo. Y por último tengo estabilizador para darle forma al estuche que vamos a realizar. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Cortamos dos piezas de la tela de cuadros de 30 por 15 y dos piezas de la tela de flores de 15 por 10 y las vamos a unir entre sí. Para ello simplemente vamos a colocar derecho con derecho, vamos a alinear perfectamente los bordes y vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando hayamos dado esta costura vamos a planchar. Mirad, ya he cosido las cuatro piezas unidas de dos en dos y las he planchado abriendo las costuras. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar el encaje al tono de las telas. Este hace un poquito de contraste, pero lleva este amarillo de las flores. Entonces lo que vamos a hacer es coserlo justo sobre la costura, haciendo que la honda quede hacia el lado de flores. Mirad, ya he cosido el encaje en ambas piezas y lo he hecho, como podéis apreciar aquí por el revés, con una costura en zigzag. De esta manera evitamos que las telas se arruguen un poquito, porque muchas veces, como son telas finas y cosemos estas tiras, tienden a arrugarse. Ahora vamos a quedarnos con una de estas piezas y vamos a preparar un sándwich. Tomaremos a continuación una pieza de la tela de forro y una de estabilizador del mismo tamaño. Tienen un ancho de 23 y un alto de 30, que es el tamaño que ha quedado esta pieza una vez que hemos unido la tela de cuadros y la de flores. Vamos a formar un sándwich para luego acolchar. Colocaremos la tela del forro, el derecho hacia la mesa, el revés hacia nosotros. A continuación, el estabilizador. Y por último, la tela principal, poniendo el derecho hacia nosotros. Vamos a alinear muy bien los bordes y utilizaremos o bien un pegamento en spray, que es la mejor opción, o alfileres o incluso un hilván para sujetar las tres capas de tela entre sí antes de acolchar. Mirad, ya tengo sujetas las tres capas de tela y entonces ahora lo que vamos a hacer es acolchar. Yo el diseño que voy a hacer de acolchado es muy sencillo. En la parte de cuadros voy a empezar a hacer líneas verticales paralelas justo al borde del encaje que he cosido cada 3 centímetros. Y en la parte de flores voy a hacer líneas horizontales también paralelas cada 3 centímetros. Para hacer estas líneas yo os recomiendo que primero las marquéis con un marcador o rotulador que luego se pueda borrar bien con calor o bien con agua. Mira, ya he realizado el acolchado, voy a darle la vuelta para que lo apreciéis mejor. En este lado veis las líneas verticales paralelas cada 3 centímetros y aquí en horizontal. En la parte del forro ponemos un hilo al tono y en la parte exterior también un hilo al tono, que no tiene por qué ser el mismo. Ahora tomamos o bien una regla como estas que hay para redondear las esquinas o cualquier objeto redondo, os va a servir exactamente igual. Y lo que vamos a hacer es situar la regla o este objeto sobre las 4 esquinas, vamos a marcar y vamos a cortar justo por esta marca. Cuando hayamos redondeado las 4 esquinas vamos a pasar todo alrededor una costura de zigzag que nos va a servir para unir los bordes bien y que luego coloquemos la cinta de bies con mayor comodidad. Voy a dar estos pasos y continuamos.
Mirad, ya tengo las dos piezas preparadas con las esquinas redondeadas y la costura en forma de zigzag todo alrededor. Ahora lo que vamos a hacer en ambas piezas es colocar una cinta de bies alrededor para rematar el borde de las telas. Este paso le vamos a omitir en este vídeo para no alargar demasiado el tutorial. Si queréis ver cómo se utiliza la cinta de bies, cómo se coloca en zonas curvas, cómo la podéis fabricar, tenemos un vídeo exclusivo sobre este material en el canal. Os voy a dejar el link en la descripción del tutorial que estamos haciendo ahora. Así que voy a colocar la cinta y continuamos. Mirad, ya tengo las dos piezas completamente rematadas con la cinta de bies, ¿veis? Qué bien queda. Y ahora lo que vamos a hacer es formar el bolsillo que va en el interior. Para ello colocamos derecho con derecho, partes exteriores, haciendo coincidir los estampados. Y entonces vamos a alinear perfectamente los lados, sobre todo en uno de los extremos. Como veis, aquí tengo dibujado un rectángulo. Este rectángulo tiene una medida, os la voy a decir exactamente, de 13 centímetros y medio por 10 centímetros y medio, y lo que he hecho ha sido dejar a los lados 4 centímetros y medio aproximadamente, he hecho centrar el dibujo, y si os fijáis lo que he hecho ha sido coincidir una de estas líneas con este pespunte. Un poco el truco es este, ¿no? Ver la distancia que tenéis del borde a este pespunte de aquí, dejamos esta misma distancia a mano derecha y luego el largo que queráis, pero más o menos el que he dejado yo, no dejéis más porque luego tenemos que doblar. Entonces unos 10 centímetros 11 sería una medida perfecta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dar por aquí un pespunte a máquina para unir estas dos piezas de tela y así formar este bolsillo interior. Mira, ya hemos dado el pespunte y hemos formado este compartimento interior. Ahora vamos a doblar la pieza y vamos a aprovechar alguno de estos pespuntes que hemos dado para acolchar. De manera que aquí nos tiene que quedar como veis, con una diferencia, bueno, pues de unos 3 centímetros aproximadamente de donde hemos terminado de unir estas dos piezas con el borde superior. No lo tenemos que colocar así, alineadas las cuatro no, porque entonces si lo ponemos así no podemos cerrar. Tiene que quedar estas dos piezas de tela un poquito más arriba. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues un pequeño truco para que quede mejor terminado, ya que voy a utilizar esta referencia, es dar justo por aquí un pespunte en ambos lados para que así, como he puesto estabilizador, doble bien. Mirad, ya he dado el pespunte en ambos lados. Lo que he hecho ha sido, con la ayuda de una regla, prolongar esta línea hasta el final y por ahí he cosido. Entonces veis que se dobla mucho mejor el estabilizador, queda mejor terminado. Ahora tenemos que cerrar para formar los otros dos compartimentos. Entonces, en cada uno de los lados vamos a sujetar con pinzas. Veis que nos quedan como dos cintas de bies juntas y en este lado pues exactamente igual. Y entonces en los dos lados tenemos que hacer lo mismo. Voy a sujetar aquí también y os lo enseño. Lo que vamos a hacer es, con unas puntadas muy chiquititas y un hilo al tono, alineamos bien los bordes de la cinta de bies y vamos a coser desde la esquina hasta donde empieza la curva, hasta donde empieza a girar hacia el interior la cinta de bies. Si vais a coserlo a mano, como voy a hacer yo, vamos a dar este tipo de puntada que es un poquito diferente a la puntada escondida que habitualmente hacemos, porque yo creo que en este caso nos conviene porque se va a ver menos. Veis que tengo el hilo que sale hacia mí, justo a la misma altura en la tela de enfrente. Vamos a introducir la aguja, avanzamos un poquito en recto y salimos. Y ahora hacemos lo mismo en sentido contrario. A la misma altura que tenemos el hilo, metemos la aguja un poquito aquí en el interior, no en el borde, y salimos. Entonces estamos haciendo unas puntaditas que se van a notar todavía menos y en especial si usamos un hilo al tono, bueno, pues prácticamente no se van a apreciar. Como os decía, la otra opción más rápida y que también el resultado es bueno es dar un pespunte a máquina justo al borde. Vamos a terminar de unir las 4 costuras y continuamos. Mirad, ya he dado las puntadas en los 4 lados y veis cómo nos queda plano. Pero yo quiero que quede con volumen, que quede estos compartimentos, los que acabamos de hacer, como con una base un poquito más plana. Entonces lo que vamos a hacer es dar la vuelta
a estas esquinas. Primero lo hacemos en uno de los lados y luego en el otro, porque a la vez no lo podemos hacer. Damos la vuelta, sacamos las esquinas y alineamos muy bien esta pieza, así, dejando la costura aquí en el centro. Y entonces, con la ayuda de una regla, vamos a hacer una marca que tenga una distancia de 1,5 cm desde el centro de la costura a los lados. Es decir, queremos que mida en total 3 centímetros, que sería aproximadamente por aquí. Y justo por aquí vamos a dar un pespunte. Este paso le vamos a dar en las 4 esquinas. Mirad, ya he dado el pespunte en las esquinas, vamos a darle la vuelta y vais a ver qué efecto tan bonito hace en la base. ¿Veis? Aquí ya lo tenía hecho, sacamos a un lado y al otro, y claro, la forma ahora del estuche cambia por completo. Fijaros en el lateral que le hemos dado este volumen, queda muy bien rematado la cinta de bies y nos queda como más redondito. Ahora ya vamos a poner la cremallera. Mirad, lo primero que vamos a hacer es buscar la mitad del lado. Hacemos coincidir las zonas curvas doblando y voy a poner una marca con un alfiler. También vamos a buscar el punto medio en la cremallera para así colocarla de una manera simétrica hacia ambos lados. Lo que voy a hacer antes de buscar el punto medio es abrirla para luego ya sujetar. Entonces doblo aquí a la mitad, busco el punto medio y lo alineo con el alfiler que habíamos puesto marcando el centro del neceser. Y entonces ahora vamos a coser esta cremallera decorativa aprovechando los puntitos calados que tiene, y voy a dar unas puntadas con un hilo en tono mostaza que hace juego con este detalle que hemos cosido. Mira, de lo que se trata es de aprovechar estas formitas que trae la cremallera caladas para dar estas puntaditas así decorativas. Entonces aprovechamos para decorar y para sujetar simultáneamente la cremallera al trabajo que estamos realizando. Veis que voy dando de los extremos al centro y vamos formando unas pequeñas estrellas que la verdad es que quedan muy bonitas y sujetan de maravilla la cremallera al trabajo. Estoy utilizando un hilo tipo mouliné, de los que se emplean para bordar, y lo único que hago es cuando paso de una estrella a otra aprovecho el grosor de la propia cinta de bies y del estabilizador para deslizar por ahí la aguja y que no se note el hilo. Voy a terminar de coser un lado y continuamos. Mirad, ya tengo la cremallera colocada en este lado y tenemos que hacer lo mismo en este otro. Para hacerlo correctamente, una de las formas que hay es cerrar la cremallera. Vamos a alinear perfectamente el otro lado para asegurarnos que quedan las piezas bien. Sujetamos, por ejemplo, aquí en el centro con una pinza o clip. Abrimos hasta esta pinza y ya empezamos a alinear el borde de la cremallera con el lateral del estuche que estamos confeccionando. Cuando tenemos ya un poquito así sujeto, vamos a retirar esta pinza y la abrimos hasta el final y seguimos sujetando. Una vez que lo tengamos así sujeto, vamos a coserla del mismo modo que hemos hecho en este otro lado. Mira, ya tengo la cremallera puesta y realmente el estuche o neceser pues lo tenemos hecho. Ahora vamos a rematar el inicio y el final de la cremallera, pero ya veis cómo nos está quedando. Y luego además vamos a decorar con unas flores en esta parte de aquí de la tela de cuadros para darle un toque más especial. Así que ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner tanto aquí como aquí un trocito de tela para que nos quede la cremallera bien rematada. Tomamos el molde, que como todos los moldes del canal está disponible de manera gratuita en la página web. Vamos a colocarlo sobre el revés de la tela. Veis que la estoy poniendo doble para ahora cortar las dos capas. Pasamos el contorno y vamos a coser. Lo voy a dejar el papelito del molde para que lo veáis. Lo que vamos a coser es desde aquí todo el contorno hasta aquí. Esta parte recta es la que vamos a dejar sin coser.
Cuando hayáis dado el pespunte, vamos a ajustar el margen de costura para que no quede abultado. Dejamos algo menos de medio centímetro, unos 4 milímetros, una cosa así. Y ahora ya le vamos a dar la vuelta. Vamos a doblar ahora hacia el interior los bordes, justo hasta donde hemos cosido. Cuando tengáis la pieza preparada, la vamos a colocar en el extremo de la cremallera. Yo esta pieza, que es de la tela de flores, la voy a poner en el lado de cuadros, y en este lado, donde la tela de flores, pondré un extremo con la tela de cuadros, así cambiamos un poco los colores. En este caso, como está la cremallera abierta, tenemos que cerrar lo que podamos, y ahora vamos a introducir los dos extremos en esta pieza hasta el final. Los vamos a acomodar lo mejor que podamos y tenéis dos opciones: o bien dar por aquí un pespunte o bien coserlo a mano justo en este borde. Mirad, ya he colocado el extremo en ambos lados, veis que hemos combinado las telas y que le da un toque muy especial. Y ahora sí que sí, tenemos ya terminado el estuche, pero como os decía, vamos a decorarlo haciendo unas flores. Vamos a hacer flores en dos tamaños distintos. Tomamos el molde más grande, lo vamos a pasar 5 veces sobre la tela que hayáis elegido. Yo en este caso las voy a hacer en esta tela amarilla. Cuando hayáis marcado los 5 contornos del tamaño más grande, vamos a coser todo alrededor, dejando esta zona sin coser para luego dar la vuelta. En la flor, que es más pequeña, lo vamos a hacer exactamente igual, solo que con el molde, que es más pequeñito. Así que vamos a coser estas piezas y continuamos. Cuando hayáis dado el pespunte todo alrededor, vamos a cortar recto justo en la parte que hemos dejado sin coser, y alrededor recortamos, si podéis como he hecho yo, con una tijera que corta en zigzag, dejando aproximadamente medio centímetro de margen de costura. Y en esta zona de aquí damos un pequeño corte para que ahora, cuando demos la vuelta a la pieza, no tire la costura. Yo, para dar la vuelta a estas piezas pequeñas, utilizo unas pinzas hemostáticas, las que se utilizan habitualmente en medicina, que veis que son muy cómodas. Y ahora lo que hacemos es sacar muy bien los bordes y vamos a planchar un poquito la pieza. Con los 5 pétalos preparados vamos a unirlos. Vamos a pasar justo al borde, como veis, una costura tipo hilván, y vamos a ir frunciendo un poquito y vamos uniendo las 5 hojitas entre sí para formar ya la flor. Luego las colocaremos y les vamos a dar un poquito de forma. Ya pasado el hilo a las 5 hojas, fruncimos un poquito y vamos a dar aquí una puntada uniendo la última con la primera. Cuando hayáis unido los 5 pétalos, vamos a decorar un poquito la flor, y sobre todo para tapar esta parte de unión de los distintos pétalos. Entonces, como veis, he formado con un hilo negro, porque hace bastante contraste con la tela que he empleado, unos rollitos dando una serie de vueltas, como unas 20 más o menos. Lo que he puesto es este tamaño, como de 3 dedos. Entonces los vamos a unir aquí al centro de la flor con la ayuda de la pistola de silicona. Vamos a dar un punto. Tomamos uno de estos rollitos, veis que los he hecho así en forma de 8, y lo vamos a pegar. No os preocupéis que queden los hilos ahora sueltos, porque luego vamos a recortar alrededor. Vamos a dar un poquito más y nos vamos con el siguiente. Vamos así poniéndolos alrededor para que luego queden estos hilitos todo distribuidos de manera homogénea en el centro de la flor. Y por último, he hecho con un círculo de 4 centímetros de diámetro esta pequeña calabacita. La tenéis explicada en un tutorial en el que os enseño cómo se hace en este tipo de trabajo. En esta ocasión lo usábamos como pequeña flor. Os dejo el link a ese tutorial en la descripción de este vídeo. También vamos a pegarla aquí en el centro con la pistola de silicona.
Le damos ya un poquito de forma a la flor. Por último, con la ayuda de unas tijeras vamos a cortar estos hilitos, dejando simplemente pues como 1 centímetro aproximadamente, algo menos, alrededor de la pieza central. Mirad, he realizado otra flor, en esta ocasión un poquito más grande, utilizando el otro molde, y luego he hecho 3 hojas verdes utilizando el molde de las hojas. Se hace exactamente igual que cualquiera de los pétalos, poniendo derecho con derecho y dando un pespunte en la forma del pétalo, en este caso de la hoja. Entonces, por ir un poco más cómoda, también lo podéis hacer con unas puntadas a mano. Yo lo que voy a hacer es sujetar en la flor grande, voy a poner 2 hojas verdes, de esta manera, que sobresalgan un poquito, una aquí y otra aquí, un poquito más separada quizás del centro, así, perfecto. Y ahora en la flor más pequeñita le voy a pegar una única hoja, así. Y ahora ya, para finalizar nuestro trabajo, lo que voy a hacer es sujetar con unas puntadas estas 2 flores de esta manera que estáis viendo, una un poquito más arriba, una un poquito más abajo, así como en diagonal, sobre la tela, en este caso de cuadros. Vamos a aprovechar el grosor que nos da el estabilizador para deslizar la aguja sin problema y vamos a dar puntaditas con un hilo en tono neutro, o si lo hacéis al tono de la tela, pues muchísimo mejor. Puntadas muy chiquititas para ir sujetando pues las hojas, los pétalos, para que no se mueva. Yo esto prefiero coserlo en vez de pegarlo, porque si en un momento dado tenemos que desmontar las flores para lavar el estuche, bueno, pues va a ser mucho más sencillo. Descosemos estas puntadas, que se tarda un momento en darlas, y ya lo tendríamos listo. Voy a terminar de coser las 2 flores y os enseño el resultado. Mirad, y con las flores una vez cosidas, así nos queda nuestro estuche, que la verdad no me puede gustar más, creo que ha quedado bien bonito. Realmente en el vídeo de hoy hemos hecho 2 tutoriales, lo que sería el neceser o estuche y las flores, porque estas flores las podéis aplicar a cualquier otro proyecto. Habéis visto que tiene mucha capacidad y creo que la costura que hemos dado aquí le da un plus de comodidad al trabajo, porque le da fondo a estos 2 compartimentos. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.